¿Qué tal? Ahora hablaré de las colectividades, pongo colectividades entre comillas, anarquistas en la guerra civil y la cuestión del comunal. Hay gente que me pregunta, ¿qué tuvieron que ver las colectividades anarquistas y el comunal? ¿Correspondían a formaciones económicas similares o eran antagónicas o eran diferentes o tal? Cuando se lee la literatura anarquista y también muchos de historiadores, incluso historiadores anglosajones, pues algunos de ellos consideran que las colectividades eran como la quinta esencia de la revolución, más revolucionario imposible. Esto ya entra en contradicción con que todos los partidos políticos tenían colectividades, todos. O sea, por ejemplo, cuando se estudian las colectividades agrícolas, pues se ve que había colectividades anarquistas, pero otras eran del Partido Comunista, otras eran de izquierda republicana, que era un partido explícitamente burgués y capitalista, el partido de Manuel Azaña, y otros eran pues de los pequeños partiditos de la época que había por ahí y tal. Entonces, pues no se entiende mucho cómo es posible que las colectividades fueran revolucionarias cuando hasta el partido de don Manuel Azaña tenía colectividades. Si entramos en la cuestión de la industria, pues aquí las cuestiones no son esencialmente diferentes, pero sí tienen algunas diferencias, que es lo que ahora voy a tratar. Como he explicado otras veces, el anarquismo español, y voy a usar esta expresión porque ellos siempre se han catalogado de españoles y se han identificado con la nación española y con todo esto, pues siempre han sido contrarios al comunal, lo han ignorado, lo han ninguneado. En esto se han situado pues, en una situación mucho peor que la de otra gente, como podía ser don Joaquín Costa, que era un republicano de izquierdas, pero él tenía en cuenta que el comunal era importante, que las sociedades de la península ibérica tenían en el comunal su pasado, etcétera. Y entonces él lo estudiaba y bueno, pues intentó unirlo con su proyecto de cambiar España mejor, según, como miembro de un partido republicano muy radical para la época, puesto que estamos en los principios del siglo XX. Esto no sucedió así en el caso del anarquismo, que salvo la corriente de la revista Blanca, que es la excepción que confirma la regla, todo lo demás ignoró rotundamente el comunal. Tanto lo ignoró que cuando se inicia el movimiento de masas por la recuperación del comunal en los finales del invierno y principios de la primavera de 1936, ni la CNT ni la FAI se dan por aludidos. En el momento en que por todas partes la gente se estaba enfrentando con la Guardia Civil, con numerosos heridos, muertos, ataques a cuartelillos, tiroteos, disparos, incendios y tal, pues la CNT se mantenía al margen, hacía a veces algún comunicado lamentando que la Guardia Civil hubiera matado a tales o cuales campesinos en tal o cual pueblo, pero vamos, todo era una cuestión de circunstancias y en otras ocasiones pues hacía todo lo contrario. Por ejemplo, Durruti ya había pedido el voto para el Frente Popular. Por lo tanto, si el gobierno del Frente Popular disparaba contra quienes demandaban que se les devolviera el comunal que el Estado les había robado, pues estaba bien, ¿no? Durruti, al pedir el voto para el Frente Popular, justificó las matanzas que la Guardia Civil hizo, y no solo la Guardia Civil, puesto que intervinieron también los guardias de asalto, que eran el antecedente de hoy la Policía Nacional, los carabineros, que también organizaron por ahí alguna matanza, incluso a veces se llegó a utilizar también al ejército, que llegó a instalar ametralladoras para reprimir a los movimientos rurales, campesinos a veces, pero también de trabajadores. Entonces la industria estaba más dispersa por todas partes y había comarcas que el número de asalariados de la industria en esa comarca incluso superaba al número de asalariados de la agricultura. Era otra sociedad y otro mundo que hay que entender. Entonces, todo esto, CNT decidió no enterarse y de lo que estaba viniéndose encima. ¿Por qué? Pues porque el anarquismo siempre ha funcionado como un gueto. En el anarquismo hay buena gente. Yo a los que he tratado, pues me gusta como personas, me son afines, pero ellos mismos utilizan la expresión gueto. Entonces el gueto es algo que utiliza una persona que no quiere hacer la revolución, porque la revolución por definición es salir al mundo, dar la cara e intentar que se constituya un sistema de gobierno por asambleas a partir de la acción popular multitudinaria. Si uno renuncia a la revolución, entonces está condenado al gueto. La renuncia a las dos categorías claves, que es la idea de revolución y la idea de crisis o situación revolucionaria, crisis revolucionaria, situación revolucionaria, es lo que está destrozando, lo que ha siempre convertido al anarquismo en una corriente reaccionaria. Y allí lo fue.
En esa época lo fue. En la primavera de 1936 celebran el Congreso de Zaragoza. Van todos los sindicatos de CNT y bueno, va allí un montón de gente, todos los jefes de CNT y de la FAI conocidos están allí presentes. No encontraréis prácticamente nada respecto a lo que estaba pasando en la sociedad, cuando eran un movimiento de cientos de miles de personas las que por todas partes estaban luchando por recuperar el comunal. Más o menos el Congreso de Zaragoza tiene lugar en fechas similares, no coincidentes, no fueron coincidentes, con los sucesos de Yeste, en el cual bueno, la Guardia Civil se enfrenta a todo un pueblo en la provincia de Albacete por un asunto de la devolución que exigían los vecinos de unas tierras comunales allí, y entonces aquello es una batalla civil que dura pues 2 días con 16 muertos y más de 100 heridos de bala. Pero es que esto estaba pasando por montones de sitios. Yo en algunos de mis libros, como mi estudio de la Segunda República, etcétera, pues enumero en bastantes sitios en los cuales había combatido pequeñas aldeas, pequeños pueblos, no solamente por el comunal como tierra, sino también por recuperar salinas, por recuperar sistemas comunales de pesca, por recuperar minas. Todo esto que había sido comunal en el pasado, ferrerías incluso, todavía había herrerías, todavía se conservaba alguna ferrería en activo, pues todo esto se quería recuperar como patrimonio comunal. La CNT lo ignora y sigue dando su apoyo crítico, más o menos crítico, bueno, pues al Frente Popular. El gobierno del Frente Popular, ¿qué hace? Guardia Civil, Guardia Civil y Guardia Civil, apoyado por toda la izquierda, por el Partido Comunista, por el Partido Socialista, por el POUN. Todos apoyaban que fuera la Guardia Civil quien dialogara, entre comillas, con los campesinos y los trabajadores urbanos que querían la devolución del comunal. Digo trabajadores urbanos y de la industria porque muchos de ellos eran de origen campesino, muchos de ellos eran simplemente campesinos que habían emigrado a las ciudades, pero se mantenían en contacto y volvían a sus pueblos siempre que podían para las fiestas, porque ellos, bueno, ya había un sistema de ferrocarriles muy extenso y el movimiento era grande. Entonces, muchas veces las huelgas urbanas y las huelgas en las fábricas eran un eco de lo que estaba pasando en el mundo rural, que entonces tenía un peso enorme en la sociedad, puesto que probablemente el 60% de la población todavía vivía en poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Entonces, lo que sucedía en estas era decisivo. Y fue tan decisivo que territorios enormes como la mayoría de la provincia de Murcia, una parte de la provincia de Córdoba, muchos espacios, por ejemplo en Burgos, quedaron liberados de Guardia Civil. La Guardia Civil, al no poder soportar el torrente de la lucha popular, pues se retiraba, se concentraba en determinados puestos, en vez de estar dispersos, se concentraban y luchaban allí porque los campesinos se los comían porque querían el comunal. Aquí la CNT actuó como una fuerza completamente reaccionaria, completamente al servicio del capitalismo y al servicio del Estado. Y esto es así, y la FAI exactamente igual. Entonces, ahora se nos dice que esta CNT y esta FAI que ignora y se opone a la lucha por recuperar el comunal en los meses anteriores a la Guerra Civil, que ya había habido muchos chispazos anteriormente, desde 1930, es decir, tampoco era nueva en la primavera de 1936, es la que va a crear una realidad de, no sé cómo la llaman ellos, de las colectividades, entre comillas, en los primeros meses de la Guerra Civil. La misma CNT luego que va a formar parte del gobierno republicano con 4 ministros y va a aplicar toda la política capitalista, burguesa, militarista a toda la sociedad a partir de este gobierno. Entonces, ¿esto qué coherencia tiene? ¿Esto tiene sentido? ¿Esto o es un galimatías que se nos quiere engañar, se nos quiere manipular, ¿no? Porque, en primer lugar, si lo que hay es un Estado, que era el Estado republicano, y nadie duda que había un Estado, porque se pagaban impuestos, había un ejército profesional, había un sistema educativo, había unos subsidios al capitalismo, etcétera. Entonces, si esto existía, ¿cómo va a haber las colectividades común qué? ¿Las colectividades qué eran en realidad? O sea, podía crearse una economía anarquista. No sé, es que ellos con la palabra colectividades se refugian en una ambigüedad calculada, porque eso que era economía anarquista, economía comunal, economía colectivista, economía, ¿qué eran? Las colectividades. Entonces tendrían que decirlo. Luego se escribieron libros gordísimos por teóricos anarquistas, todos malísimos, gente que la verdad es que no entienden nada de economía, intenta justificar lo injustificable, que estas empresas no eran nada más que variantes de capitalismo de Estado en 2 versiones, que ahora diré, no eran nada más las colectividades industriales y mucho más las colectividades agrarias,
porque aquí en las colectividades agrarias ellos acogen a la ley de reforma agraria de 1932, que era una ley completamente capitalista y completamente contrarrevolucionaria, que lo que se proponía era impedir que el comunal volviera a ser patrimonio de las comunidades rurales, los bienes comunales, las tierras comunales. Eso es lo que pretendía esa ley. Y entonces las colectividades de ámbito rural pues se agarran a la ley de 1932, a la ley republicana. Pero volvamos a la industria. ¿Qué sucede? En muchas zonas, por ejemplo en Cataluña, pues los patronos de las empresas, del metal, del textil, de la industria química, pues en el momento en que allí es vencido el levantamiento fascista, pues desaparecen transitoriamente, en algunos casos desaparecen y en otros simplemente pues se camuflan en los partidos catalanistas, que acogieron una gran cantidad de empresarios, partidos catalanistas que se habían declarado antifascistas pues simplemente por circunstancias, ¿no? Pero que ellos eran completamente empresariales y completamente burgueses. Lo mismo pues, sucede en Madrid con el partido de Manuel Azaña, Izquierda Republicana. Llega a tener pues una milicia, llega a tener también sus centros de detención, a lo que luego cierta prensa llama checas, los centros de detención del partido de Izquierda Republicana y de algún otro partidito republicano, pues fueron importantes. También lo tuvo el PNV en el País Vasco, pues muchos de estos empresarios que en los primeros meses de la guerra temieron por su patrimonio, incluso por su vida, pues súbitamente se hacen nacionalistas y el Partido Nacionalista Vasco, que era un partido completamente empresarial y capitalista, les da amparo. Igual en Cataluña sucede con el catalanismo burgués y empresarial. Entonces, en algunos sitios, pues las empresas quedan sin jefes y entonces se colectivizan. Colectivizar significa sindicalizar, es decir, es el sindicato CNT el que se hace cargo de la empresa y entonces aparecen como empresa CNT-FAI. ¿De quién es la empresa? Pues de la CNT-FAI. Realmente ellos se convierten en empresarios, porque ellos son los que toman todas las decisiones. Si vemos en el día a día de estas empresas, lo que vemos es que la minoría armada, subrayo armada, con fusiles, con pistolas de CNT y FAI que había en estas empresas, pues es la que va tomando todas las decisiones y la que se impone a los trabajadores. Se hace unos intentos de asamblea que pronto acaban en parodias. Hay algunos trabajadores que, bueno, no están politizados o no se sienten anarquistas, que piden a las minorías anarquistas de las empresas que no vayan a las asambleas con armas, porque ellos se sienten intimidados y no se sienten capaces de hablar con claridad. Pero en casi todas las empresas las minorías anarquistas armadas se niegan y siguen yendo allí con las armas, que lo que les convierte en dueños de las empresas. Es decir, ¿quién tiene el poder en las empresas? La CNT-FAI. La colectivización no es más que una sindicalización y la sindicalización es convertir a los sindicatos, en este caso a CNT y a su apéndice FAI, en dueños de estas empresas. Ellos son los que van a tomar todas las decisiones: qué se produce, cómo se produce, para qué se produce, con qué beneficios, cómo deben trabajar los trabajadores, cómo no deben trabajar, cuáles son los salarios que deben de hacer. El trabajador no ve ningún cambio, salvo la demagogia y la terminología, entre los antiguos patronos que habían estado allí hasta el inicio de la guerra y los que estaban después. Lo único que los antiguos patronos a lo mejor llevaban corbata y tenían un aire un poquito como serio, e incluso iban a misa, y los nuevos patronos pues iban con monos, se llamaban camaradas entre sí, iban con fusiles y con pistolas, pero en definitiva eso no era nada más que cambios cosméticos que no afectaban al asunto. Hay varios estudios muy buenos, estudios sociológicos muy bien hechos sobre qué había pasado en estas empresas por un procedimiento muy simple, que es cuando después del final del franquismo pues se hacen estudios, se hacen cuestionarios a trabajadores que habían trabajado en empresas sindicalizadas, en empresas colectivizadas, y se les pasa cuestionarios y se les pide que expliquen cómo habían funcionado esas empresas en el periodo de la hegemonía del CNT-FAI. Prácticamente todos, incluido gente que había estado sindicalizada en CNT-FAI antes de la guerra, pues explican que allí quien mandaba y quien dirigía pues era la gente de CNT, que es la que había ido a las oficinas, que habían quedado vacías de los viejos empresarios y se habían convertido en nuevos empresarios, en quienes daban las órdenes. No hay ningún cambio en las condiciones de trabajo, no se admite ni siquiera las sugerencias de los trabajadores. Si no eres anarquista no eres nadie, y entonces los anarquistas son la nueva burguesía capitalista y empresarial
que sustituye a la vieja burguesía y que cumple las funciones de esta burguesía, haciendo que el trabajo sea exactamente el mismo y en las mismas condiciones. Y eso hará que andando el tiempo, en las empresas estas colectivizadas, entre comillas, pues existan conatos de huelga, en algún caso huelgas, enfrentamiento con los jefes, lo que sucede siempre en las empresas. Es decir, por ejemplo, los jefes anarquistas intentaban un incremento en la producción, más ritmos de trabajo, más dureza en el trabajo, menos salarios, y los trabajadores explotaban, estallaban, les hacían sabotaje, se enfrentaban con ellos porque decían que se sentían explotados, y es lo que eran realmente explotados. Se intentó en algunas como una parodia, que solo fue una parodia, de participación de todos los trabajadores en la gestión de la empresa, pero esto no sucedió prácticamente en ningún lugar, ¿no? La responsabilidad de las decisiones estaba en manos de una minoría. Y esto está así incluso directamente, porque, vamos a ver, por ejemplo, cuando salían empresas y salían y entraban los camiones que proveían de materias primas y se llevaban los productos acabados y decían empresa colectivizada por la CNT-FAI. Esto es terrible, ¿no? ¿Por qué por la CNT-FAI? Será empresa colectivizada por el colectivo de los trabajadores que trabajen allí, los que sean anarquistas y los que no sean anarquistas. En el acto productivo la ideología cuenta muy poco, ¿no? Lo que importa es que son compañeros de trabajo y entonces, si ellos son los trabajadores, ellos deben de tomar las decisiones sobre el qué se trabaja, cómo se trabaja y para qué se trabaja. Entonces, esto es lo que no sucedió en ningún lugar, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que al estar armados y al tener empresas que producían beneficios, que producían plusvalía, que se los quedaba la CNT-FAI, entonces la CNT-FAI crea un capitalismo de Estado en los primeros 4 meses de la guerra. Se convierte en Estado porque en muchas empresas esos eran los que tenían el poder, en otras los tenía el Partido Comunista, en otras los tenía el POUM. Es decir, lo que se hace es una fragmentación y lo que hay son estructuras de poder, cada cual donde los que tenían fusil tenían poder. En otros sitios eran los nacionalistas catalanes, por ejemplo en Cataluña, y allí, o en muchos barrios, o en muchos pueblos, o en muchas colectividades agrarias. Cada una de ellas había un estado, un microestado formado por la gente que estaba armada. Y luego el resto de la gente, pues, tenía que tragar con lo que había. Y tenía que callarse porque, claro, por ejemplo, si uno protestaba y decía, a ver, nosotros ahora participamos tampoco, o sea, nada en la gestión de la empresa como antes, porque aquí las decisiones las toma un grupo que se supone que es quien saben dirigir, que saben gestionar, que son los jefes sindicales. ¿Quién son los jefes sindicales? Pues los cuadros medios, o sea, los dirigentes medios de CNT-FAI, que a su vez obedecían órdenes de la cúpula dirigente de CNT-FAI. Quiero decir que es tremendo cuando se lee desde hoy y de mi perspectiva de la economía comunal lo que se construyó entonces, es que todo esto en realidad estaba manejado pues por los de siempre, por Durruti, por los hermanos García Oliver, por la Federica Monseni. Toda esta gente eran los dueños de las empresas porque ellos eran el núcleo, que eran nada más que 14 o 15 personas en total, que tenían luego a su alrededor cientos y miles de cuadros intermedios que eran los que manejaban y ordenaban en las empresas. Pero la dirección estaba en manos de estos núcleos restringidísimos. Era un sistema de concentración del poder tremendo. Y esto es lo que hubo en los primeros meses de la Guerra Civil, justamente desde el verano hasta el mes de noviembre, cuando ya se da un cambio que luego explicaré. Entonces, las empresas colectivizadas en los primeros 4 meses eran empresas de capitalismo de Estado, entendiendo por Estado el que le correspondiera a cada cual en su sitio de trabajo, teniendo en cuenta qué partido, qué sindicato se había hecho fuerte allí. Es decir, si en una empresa metalúrgica, que hay un estudio magnífico, hecho en los años 70, cuando todavía, a finales ya, después de la muerte de Franco, 2 mujeres sociólogas buscaron a los trabajadores que habían trabajado en aquella empresa en la Guerra Civil y les fueron haciendo preguntas. Y entonces luego ellas extrajeron las conclusiones. Estos hombres eran ya mayores, estaban jubilados, pero tenían buena memoria y lo que te van contando es esto, ni más ni menos, lo que yo os estoy contando a vosotros. Es un detalle, era una empresa grande, una empresa de 500 trabajadores, por ahí tengo, por no buscar el papelito, donde tengo anotado el nombre del libro y tal, pero bueno, si alguien está interesado, yo se lo puedo pasar. En mi libro sobre la Segunda República se cita este libro, pero vamos, hay muchos más estudios. Este es que para mí es modélico por el rigor con que se hace. Entonces resulta
que el poder de este Estado anarquista, con una economía capitalista anarquista, está en manos de los jefes de CNT-FAI. Son ellos, ellos. Pero claro, estos son bastante incompetentes en todo. El carácter incompetente de los jefes de CNT-FAI se debe a la ideología dogmática que es el anarquismo. El anarquismo es un conjunto de dogmatismos que odia la realidad. Y esto, en cuanto que uno lee libros anarquistas y se trata con anarquistas, te das cuenta que ellos no solamente son un gueto, sino que viven en una burbuja de irrealidad y de irrealidad. Y por eso ellos siempre pues, son servidores de la izquierda, son el furgón de cola. Entonces fueron el furgón de cola del Frente Popular, de aquella cosa de horrible de asesinos y criminales que se dedicaron pueblo por pueblo a matar a la gente porque quería recuperar el comunal. Entonces eso lo hizo el gobierno del Frente Popular, pero el gobierno del Frente Popular apoyado por la CNT y la FAI, o por lo menos por sus más conocidos portavoces, como era Buenaventura Durruti. Entonces, claro, al estallar la guerra, ellos se convierten en los dueños, en los amos, y se crea una cosa esperpéntica, que es un Estado anarquista con un capitalismo anarquista. Pero ellos eran muy incompetentes, no sabían manejar las empresas y, en definitiva, aquello empezó a ir bastante mal. De la misma manera que no tenían ni idea de cómo es el arte de la guerra. Por ejemplo, donde actuaron los anarquistas militarmente es penoso, es lamentable. No tenían ninguna reflexión sobre el arte de la guerra porque no se les había pasado por la cabeza que el país estaba entrando en una crisis revolucionaria, o sea, lo que ellos llaman España, y que el país estallaría porque el ejército no iba a permitir que la insurgencia comunal hiciera que el Estado tuviera provincias enteras casi, salvo la capital de provincia, que no estaban bajo su control, porque de ahí ya no podía cobrar impuestos, no podía meter a sus jueces, no podía mandar a las escuelas, porque todo eso había sido expulsado. Se habían creado una gran cantidad de zonas liberadas, más o menos desde principios de marzo de 1936 hasta el inicio de la Guerra Civil. Zonas liberadas, lo digo, y esto es así. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que como no veían los anarquistas en el Congreso de Zaragoza que se iba a una guerra civil, lo veía todo el mundo menos ellos, hasta tal punto estaban guetizados, estaban viviendo en una burbuja patética, no se prepararon, pero en ese momento otros partidos comunistas incluso estaban desarrollando teorías muy creativas sobre lo que es la guerra. Por ejemplo, tenemos el general Giap en Vietnam, Nguyen Von Giap, se llamaba así, que él no era un militar de carrera, él era maestro de escuela, pero cuando llegó el momento de la lucha contra el colonialismo francés, fue capaz de derrotar a los franceses en la batalla de Dien Bien Phu y liberar Vietnam del colonialismo francés. ¿Cómo? Estudiando en profundidad el arte de la guerra y creando un estilo de hacer la guerra apropiado a las condiciones del Vietnam. No voy a citar también a Mao Zedong, que hace lo mismo justo en esa época. Los libros de Mao Zedong sobre el arte de la guerra, los más importantes suyos, son equivalentes, son del mismo año y a veces hasta del mismo mes en los que estaba Durruti actuando en el Frente de Aragón. Pero aquí no se hace eso. Los anarquistas no tenían ni idea, entonces se lanzan allí con criterios completamente estrambóticos e infantiles, ¿no? Y claro, uno de ellos es que no sabían cómo rearmarse, ¿no? La guerra popular se rearma a partir del combate. Y entonces a los anarquistas españoles se les ocurrió la idea de rearmarse a partir de pedir armas al Estado. Daros cuenta de la diferencia. Mientras Giap dice, ¿cómo nos armamos? Nos armamos arrebatando las armas a los soldados franceses, a los colonialistas, y así lo hacemos. Aquí no, porque no tenían ni idea, porque eran absolutamente obtusos. Entonces esto, claro, les crea una gran dependencia, porque si ellos querían recibir armas del Estado español, del Estado republicano español, bien sea directamente de Madrid o de la Generalitat, pues entonces tenían que ponerse a sus órdenes. Y eso hace que toda la actuación de CNT y de la FAI en Aragón sea lamentable. Allí tampoco admiten la existencia de sistemas asamblearios tradicionales ligados al comunal, llegan a pueblos donde el comunal era la mayoría de las tierras, no lo respetan en absoluto, lo consideran pura basura, ellos llegan como unos conquistadores armados que provocaban en la gente pues un estado de estupefacción y confusión. La gente no diferenciaba su actuar del de los falangistas, creían que era lo mismo,
Lo que pasa es que usaban otro lenguaje, pero los falangistas les hablaban en nombre de España y estos en nombre de la anarquía. Pero ¿cuáles eran las diferencias en la práctica? Eran inviables y irreconocibles, ¿no? Porque era una dictadura de unos supuestos liberadores que se presentaban allí y no respetaban ni las tradiciones, ni los sistemas de vida, ni la manera de vivir de esta gente, cuando algunos de esos pueblos habían luchado duramente con la Guardia Civil solo unos meses antes para recuperar el comunal, que era lo que les interesaba. Pero claro, esta dependencia económica para conseguir armamento del Estado republicano pronto se convierte también en las empresas. Inmediatamente ellos, como no saben manejarse, no saben crear una economía comunal, porque han vivido siempre de retórica, de dogma, de fraseología, de palabrería, que es lo que inunda todos los libros anarquistas, una verborrea dogmático, caótica, pues no sabían manejar una economía y entonces tiene que ser el Banco de España el que les proporcione el numerario. No saben ellos manejarse con otro tipo de dinero. Ellos hacen aquello de los bonos, que es una iniciativa de los ayuntamientos republicanos. La mayoría de ellos, pues es que el numerario que era en moneda pues se había desaparecido porque se necesitaba para la industria de guerra. Las monedas de cobre pues se retiraban para utilizarlas para fabricar bombas en la producción de armamento para luchar contra Franco. Entonces pues esto creó una escasez de moneda metálica, de moneda acuñada, que se resolvió en muchos ayuntamientos pues con los famosos vales. Pero esos vales no eran nada más que otra forma de dinero fiduciario, no tenían nada de revolucionario ni nada de nada. Y en las empresas anarquistas pues sucedió lo mismo. Una vez que el pequeño grupito de anarquistas armado que había en cada empresa vio que ellos eran la nueva burguesía, pues quisieron constituir el Estado anarquista que no sabían cómo manejarlo. Y entonces tuvieron que pedir dinero al Banco de España, tuvieron que establecer intercambios para conseguir algo de maquinaria, algo de equipo, piezas a partir de todo este asunto. Y esto les hizo integrarse. Llega un momento ya que a finales de octubre, pues ya no se pueden manejar con el Estado anarquista y tienen que crearse un nuevo Estado, un Estado unificado que sería el Estado republicano, en el que se integra el Estado anarquista, el Estado comunista, el Estado de izquierda republicana, el Estado del POUN, el Estado de la UGT, todos los mini-estados en que se habían dividido con el derrumbe del Estado español en las zonas, estos estados que habían salido, llegan a un acuerdo para agruparse en un Estado republicano para conseguir el reconocimiento internacional y para conseguir dinero. Entonces es cuando ellos hacen la gran melonada de crear, de integrarse en el gobierno con 4 ministros, nada menos, en el gobierno dirigido por un canalla como era Largo Caballero. Largo Caballero era un demagogo del Partido Socialista que se había dedicado a ir de izquierdista cuando él había azuzado más que nadie a la Guardia Civil contra los campesinos que habían luchado por el comunal. Entonces este señor, Francisco Largo Caballero, pues es el presidente del gobierno, que es el gobierno de la contrarrevolución republicana, el gobierno que va a hacer las mismas atrocidades y las mismas maldades que estaban haciendo en el otro lado la gente de Franco. Pero ya en los 3 meses anteriores, allí donde había algunas formas de poder popular, de soberanía popular, se habían constituido asambleas populares y estas asambleas habían intentado gestionar pues los bienes de los pueblos. Estas fueron inmediatamente anuladas o negadas por los anarquistas y lo sabía en esa población. En algunos casos, aunque este es un asunto muy poco estudiado, ellos en los pueblos, en barrios, pero sobre todo en pueblos, decían que ellos eran el concejo abierto con objetivos de soberanía que había en ese pueblo. Pero entonces los anarquistas les decían que no, que quien mandaban eran ellos porque ellos se habían apoderado de las armas o porque había llegado allí un destacamento anarquista y había ido incluso en algunos casos a las casas a pegar palizas a la gente que se declaraba del concejo abierto. Es decir, allí donde quienes habían luchado por la recuperación del comunal habían creado formas asamblearias de autogobierno popular, fueron en muchos casos desplazados por el sistema anarquista, que creó lo que se llamaban las colectividades agrarias. Las colectividades agrarias lo que pretendían era
con criterios productivistas llevar al mercado la mayor cantidad posible de bienes para conseguir la mayor cantidad posible de dinero, y eso es todo. Sus criterios productivistas, sus criterios del beneficio, ventaja, cuál es la producción más rentable, no entraban en absoluto en lo que es el comunal, cómo tiene que ser la calidad del trabajo, cómo la gente se tiene que ayudar unos a otros, cómo tiene que funcionar la economía familiar, cómo tiene que funcionar la economía de los vecinos. No, allí lo que se trataba era de llevar al mercado capitalista que funcionaba en la zona republicana con objetivos de beneficio, y no solamente al mercado capitalista, sino al mercado mundial. Por ejemplo, cuando se dice de los sucesos de mayo, en los cuales se enfrentaron a tiros los anarquistas y los comunistas, sobre todo en Cataluña, con 500 muertos, se presenta el asunto como si fuera una pelea ideológica, simplemente. No, pues no era una pelea ideológica, lo era, pero había muchas más cosas debajo. Por ejemplo, se luchaba por quién iba a apoderarse de todas las cosechas de hortalizas, de cebollas, de cítricos en la zona para venderlas en Inglaterra. ¿Quién se apoderara de todo eso? ¿Quién creara cooperativas capitalistas de comercialización y consiguiera vender tantos y tantos barcos? Hay un caso de cebollas, de tomates y tal, o de lo que fuera, o de cítricos en aquel invierno. Conseguía divisas, en divisas fuertes, en libras esterlinas, que es lo que se buscaba, y esto les convertía en mejores negociantes que los contrarios. Entonces esto llevó a los sindicatos anarquistas y a los ligados al Partido Comunista a enfrentamientos feroces, que luego ellos taparon con el argumento de que eran enfrentamientos ideológicos, eran enfrentamientos puramente mercantiles, como si dos mafias debatieran a tiros quién se iba a quedar con los beneficios de lo que estaban expoliando a los campesinos. A los campesinos se les compraba sus hortalizas y sus cítricos a precios de tasas. Se les decía, esto es tanto lo que os vamos a dar por quintal o por tonelada y lo tenéis que vender sí o sí. Los campesinos, claro, hacían mercado negro, procuraban quedarse con una parte porque no tenían por qué dejar que les robaran de esa manera. Entonces, en todo este ambiente horroroso y terrible, la CNT pierde el conflicto, el Partido Comunista gana, porque el Partido Comunista busca aliados en los republicanos burgueses y también en los catalanistas. Y entonces, desde ese momento, la CNT pues ya está en una situación subordinada. No se la ilegaliza, salvo temporalmente, pero ya sus negocios van de capa caída. Esto se manifiesta en todo. Por ejemplo, en el ejército republicano, el papel tristísimo, lamentable que hace un hombre como Cipriano Mera. Cipriano Mera, que había sido albañil, entonces llega, no sé, a coronel del ejército republicano, pero bueno, ¿él qué hace? No hace absolutamente nada. Le dan un sitio del frente de Madrid, y allí está, a los 2 años y medio de la guerra, mano sobre mano, tocándose las narices, sin desarrollar ningún tipo de iniciativa de guerra popular ni de nada. Él obedecía órdenes del Ministerio del Ejército Republicano y hacía lo que le mandaban, sin intentar llevar adelante una guerra popular contra el franquismo, contra Franco, contra el ejército franquista, de acuerdo a los criterios de la guerra popular, que son muy distintos de los de la guerra convencional, que eran los que aplicaban los jefes del ejército republicano, como el general Vicente Rojo, que él no era nada más que un militar de carrera, que fue el que dirigió el ejército republicano durante los años de guerra, y que había sido, pues incluso, me parece que él había sido durante un tiempo maestro de Franco, le había dado clases en la Academia Militar de Toledo o cosas así, ¿no? Entonces, claro, en estas condiciones, ¿cómo iban a ganar la guerra si no sabían nada ni tenían ninguna intención de aplicar criterios verdaderamente revolucionarios? Es decir, en la industria, las colectividades no son nada más que capitalismo de Estado. Primero capitalismo del Estado anarquista y luego, a partir de noviembre, capitalismo del Estado ya republicano unificado. Y exactamente igual, los criterios que había habido en algunos barrios, en algunos pueblos son muchos, de crear un sistema viable y operativo de asambleas en red que pudieran hacer frente, por un lado, a los franquistas, a los fascistas, y por otro lado al republicanismo. Todo esto son negados y anulados por los anarquistas, igual que los comunistas, igual que todos, porque ellos vivían con el ideario liberal burgués. Para ellos solo había la idea de los representantes, de las elecciones y tal. Por ejemplo, cuando se habla del Consejo de Aragón, el Consejo de Aragón, que se supone que era una cosa maravillosa que existió en Aragón. Bueno, vamos a ver,
todos los estudios que hay dicen que aquello no era nada más que un gobierno de partidos políticos que funcionó en Aragón, que no se diferencia en nada del gobierno de Aragón actual, de nada en nada. Y ahí se ve cómo tenían una sede parlamentarista en el cual pues el partido cual tenía tantos parlamentarios, el Pascual tenía tantos, la CNT tenía tantos, la FAI tenía tantos, y ya está. Y ellos, la CNT ya actuaba abierta y descaradamente como partido político, y la FAI igual. Y ellos se repartían los escaños del Parlamento de Aragón, pues sencillamente así y punto. Luego presentan con tintes victimistas cuando Madrid disuelve el Consejo de Aragón, lo disuelve porque querían un gobierno unificado que creían que era necesario para ganarle la guerra a Franco. Pero eso no tuvo ningún apoyo, ni era nada, no era nada, porque allí no estaba la gente, allí la gente no estaba, estaban solo los capitostes de CNT, los capitostes de FAI, los capitostes de los partidos. ¿Qué presencia tenía allí la gente? Ninguna, absolutamente. Estos habían creado allí un parlamento en Aragón que tenía luego su propia policía, que eran, pues eso, la gente de CNT armados, los de UGT armados, los del Partido Comunista armados. Cuando ya el Partido Comunista rompió con ellos y se puso de parte del Gobierno de Madrid, pues ya fueron quedando casi nadie, y al final, pues los jefes anarquistas y de CNT y de la FAI, pues salieron huyendo como pudieron, e incluso en condiciones que algún día pues habrá que aclarar que parece que no fueron ni muy limpias ni muy claras, ¿no? Así pues, la guerra civil fue la experiencia en donde se vio que el anarquismo, cuando rechaza la idea de la revolución, que eso es la quintesencia del anarquismo. El anarquismo no es revolucionario, porque ser anarquista es solo una manera de estar. Es decir, yo soy anarquista y eso es todo. Bueno, pero ser anarquista, ¿qué significa? Ser anarquista. Ser anarquista es ser anarquista, pues es criticar al Estado. Pero al criticarlo le doy validez. Es un pensamiento crítico contra el Estado que valida el Estado, puesto que al Estado solo se le molesta con las críticas. Cuando la revolución dice al Estado se le hace críticas, pero se le destruye y se crea un sistema de democracia directa con gobierno por asambleas y con armamento general del pueblo, que ellos lo confundían, creían que el armamento general del pueblo era el armamento de sus cuadros y militantes. No, es el pueblo. Vosotros no sois el pueblo, en todo caso sois una facción del pueblo, la facción anarquista. El pueblo es toda la gente que se define sociológicamente como pueblo, es decir, la gente pues que está allí, que es pueblo, que son trabajadores, que son asalariados, ya está, tengan la ideología que tengan, no la ideología la que determina a la gente, sino su función social, si son asalariados, si no son propietarios de los medios de producción, si no tienen poder, si no participan en el Estado, todo eso. Eso ni se hizo. Claro, en esas condiciones, para la mayoría de la gente no había ninguna diferencia entre el poder republicano y el poder franquista. En muchas zonas donde los unos y los otros estaban unos al lado de otros, pues la gente, por ejemplo, pastores que pasaban de un lado a otro con sus rebaños y tal, decían no hay diferencias, en todas partes es lo mismo. Una minoría demanda bases, gobierna, unos en nombre de la Falange y otros en nombre de la CNT. En un lado con la Falange y en otro lado con la CNT. Pero el pueblo, ¿dónde estaba? Y ese es el gran fallo del pensamiento anarquista. No considera la función del pueblo, no va a crear una nueva sociedad a partir de una organización de las clases populares convertidas en clases dirigentes que se autogobiernan y tienen una economía comunal según unos principios que difieren radicalmente de los de la economía capitalista. Si estudiamos las colectividades, todo en ellas es capitalismo, objetivo, el máximo de producción, conseguido sin tener en cuenta los criterios de los trabajadores. Los trabajadores son solo mano de obra, fuerza de trabajo, no sujetos que participan en la fijación de los fines y las metas de la producción. Todo esto los anarquistas en absoluto lo concebían. Los trabajadores en la economía comunal trabajan para crear una nueva sociedad, no simplemente para producir beneficios. Da igual que esos beneficios se los quede CNT-FAI o se los quede el patrono tal y el banco cual. No hay diferencias, no hay diferencias. Sí hay una diferencia, que CNT-FAI era mucho más incompetente, y eso incluso hay algunos textos ya tardíos de final de la guerra de Federica Monseni, en que en un alarde de sinceridad pues lo reconoce. Dice, sí, dice, donde antes una empresa tenía un núcleo dirigente de burgueses que era pequeño y por lo tanto no gastaban mucho dinero en su mantenimiento, tenemos una masa enorme de funcionarios de CNT que se dicen anarquistas, de CNT, de FAI, que son los que están allí explotando a los trabajadores y encima son enormemente incompetentes, no saben dirigir la producción,
no saben cómo funcionan las empresas y lo único que están haciendo en muchos casos, sobre todo en las grandes empresas industriales, es llevarlas al caos y al desastre. Leer los textos estos de... Pero claro, Federica, como siempre, se limita siempre al criticismo, que eso son las manías del CNT. La manía de los anarquistas es siempre el criticismo. No son capaces de hacer propuestas constructivas. Es tan fácil criticar al Estado. Criticando al Estado no vais a destruir el Estado, lo vais a mantener. Se critica lo que se quiere mejorar. Lo criticas porque lo queréis mejorar y por lo tanto lo queréis mantener. Solo un programa en positivo que diga cómo va a ser la economía de una sociedad libre. ¿Cómo? Pues una economía comunal. Es lo que yo hago en el manual mío, en mi manual para una revolución integral comunal. Dedico muchas páginas a explicar cuáles son las normas y los criterios y los principios que tiene que tener una economía comunal para que sea tal y para que no sea capitalismo. Entonces, hay que obrar en positivo. No basta con criticar al Estado, todo el mundo critica al Estado, los fachas, la extrema derecha, los cooperacionistas, los neonazis, todo el mundo. Es el pim pam pum. Lo que nos diferencia a los revolucionarios es que nosotros hacemos una propuesta realista, creíble, de destrucción del Estado y de construcción sobre esas ruinas de un sistema político de participación política general y universal. Esa es la diferencia. Entonces, eso es lo que nos separa. Eso es lo que nos separa. Y ahora, una vez que hemos visto que las colectividades no fueron nada más que capitalismo de Estado y que todo el mito que se ha creado es falso, y libros enormes, gordísimos, dándole vueltas y más vueltas, de gente que se creía que habían descubierto no se sabe qué modo de producción nuevo, anarquista, libertario, que nunca funcionó, porque no funcionó, porque aquello fue un desastre, pues esta gente tiene que hoy ya esos libros no se escriben, fue por gente ya que hoy ha fallecido, que vivió aquellas experiencias colectivizadoras y no aprendió nada de ellas, por desgracia. En las condiciones actuales, ¿qué puedo deciros? Pues a la gente anarquista, que si queréis destruir el Estado y crear una sociedad sin Estado, pues aquí está la revolución integral, nosotros estamos en ello, pero nosotros no nos quedamos en el critiqueo, nosotros tenemos un programa de transformación y pensamos que habrá una crisis revolucionaria de una manera o de otra y que en una crisis revolucionaria de la sociedad que vendrá dada por el desencadenamiento de sus contradicciones objetivas habrá una oportunidad de hacer la revolución. Esa oportunidad la podremos aprovechar o desaprovechar, podremos hacerlo bien, podremos hacerlo mal, pero lo haremos. Mientras que cuando aquí en la primavera de 1936 se llegó a una crisis revolucionaria y por eso tuvo que Franco intervenir con el ejército, porque las estructuras del Estado se estaban desmoronando, sobre todo en el mundo rural y en muchas zonas industriales también, y por lo tanto al destruirse las estructuras del Estado se estaba hundiendo también el capitalismo. Entonces en ese momento los anarquistas ¿dónde están? Pues en su congreso de Zaragoza pensando cómo iban a crear campamentos de verano para pasar las vacaciones. Esto es vergonzoso, esto es bochornoso, todo este hedonismo patético, este afán de vivir bien, de gozar, tan típico también del anarquismo, la ideología anarquista, la ideología burguesa más repugnante que es el hedonismo, pues en eso estaban, mientras por ahí la gente espontánea que no tenía ninguna ideología ni se las daba de nada, no se las daba de nada, estaba con la escopeta pegando tiros contra la Guardia Civil, ellos estaban pensando en las vacaciones de verano y en decir tonterías, porque hay que ver la cantidad de tonterías. Siempre hay una minoría lúcida, y la hubo también, y hay alguna gente, si se leen completas las actas, y yo por desgracia me las he tenido que tragar, del Congreso de Zaragoza, si se leen completos, hubo gente que dijo, aquí ni hay revolucionarios ni hay nada de nada, aquí lo que hay un grupito de gente que vive al margen de la realidad y se ha montado para vivir al margen de la realidad este tinglado, el de CNT-FAI, y ellos se consideran muy buenos porque viven dentro de esta burbuja, dentro de este gueto. Y hubo alguna gente que lo dice, recuerdo algunos trabajadores catalanes de la industria, precisamente de la industria, que tenían más visión, aunque ellos no fueron capaces de trascender esa crítica y convertirla en propuestas positivas. Así pues, amigos y amigas, de lo que se trata es del programa, las propuestas positivas. Llegará una crisis revolucionaria porque las sociedades decaen periódicamente. Esto es una ley objetiva de la historia. Toda sociedad periódicamente, plop, se derrumba. Y entonces se crea una situación revolucionaria que puede ser aprovechada o puede no ser aprovechada. Pero si no tenemos un programa de lo que vamos a construir sobre las ruinas de lo que vamos a destruir, que es el Estado y el capitalismo, nunca podremos hacer nada, porque lo que importa son los programas constructivos, porque la gente se une en la construcción y lo importante es la construcción, la propuesta de lo que se va a hacer. Y ahí estamos en
en el movimiento por la revolución integral con estos asuntos. O sea que, pues, os animo a que los estudiéis y que lo toméis muy en serio. Muy bien, pues seguiremos hablando del comunal en otras ocasiones y poniendo en evidencia todas aquellas ideas y aquellas experiencias que no son comunales y son anticomunales porque son capitalistas. Hasta luego.